Hola y muy buen jueves a todos. Menuda semana para los mercados. Nos ha llegado una pregunta, muchísimas y muy directa. ¿Qué demonios pasó en Estados Unidos? ¿Por qué esa caída tan brutal y luego esa montaña rusa el miércoles? Caídas, una subida casi vertical, las sensaciones de desconcierto total. Totalmente. Y el objetivo de hoy es precisamente ese, intentar reconstruir el puzzle. Porque no fue una sola noticia, sino una concatenación de eventos que además chocaron con una mecánica interna del mercado muy particular. Ajá. Es una historia de geopolítica, de deuda y sobre todo de la fontanería oculta de Wall Street. Exacto. Y para entenderlo, vamos a analizarlo todo. Informes de mercado en tiempo real, los comunicados desde Davos, datos de la subasta de deuda del Tesoro y, aquí está la clave, varios análisis sobre la microestructura del mercado de opciones. La misión es entender no solo qué pasó, sino por qué los movimientos fueron tan salvajemente rápidos. Empecemos por el principio. ¿Cuál fue la chispa que encendió la mecha? Pues la chispa se encendió el martes, con una amenaza del presidente Trump que pilló a todo el mundo por sorpresa. Anunció su intención de imponer aranceles a 8 países. Y no a cualquiera, a 8 países aliados de la OTAN. ¿Y el motivo? Su firme oposición a la venta de Groenlandia a Estados Unidos. O sea, una disputa geopolítica que escala a amenaza comercial directa. Y contra aliados, además. ¿De qué países estamos hablando? La lista era potente, sí. Estaba Dinamarca, lógicamente, pero también Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. Casi nada. Y los aranceles empezarían con un 10% el 1 de febrero y escalarían a un 25% el 1 de junio. Y la coletilla era, en sus propias palabras, hasta que se alcance un acuerdo. Y el mercado, claro, no se tomó nada bien esa noticia el martes. Se lo tomó fatal. Fue una reacción de pánico en toda regla. El martes 20 de enero fue el peor día para los principales índices desde octubre de 2025. El S&P 500 se desplomó un 2,1%. 2,1. El Dow Jones perdió 870 puntos, una caída del 1,8%, y el Nasdaq, que siempre es el más sensible, se hundió un 2,4%. O sea que no era solo gente asustada vendiendo unas pocas acciones. Esto fue una pérdida de confianza a gran escala en los activos del país. A eso se le llamó el Sell America Trade. Fue una huida coordinada. Los inversores no solo vendieron acciones, es que vendieron bonos del Tesoro y vendieron el dólar. Todo lo que oliera a activo estadounidense estaba bajo una presión vendedora masiva. Y en esa huida, el dinero buscó los refugios clásicos. Oro y plata, exacto. Ambos alcanzaron máximos históricos. El oro superó los $4,760 la onza y la plata los 95,75. Mientras tanto, el VIX, el famoso índice del miedo, se disparó por encima de 20. Que esa cifra ya indica ansiedad elevada. Ya es un nivel de ansiedad importante. Y en este entorno, ¿qué pasó con activos más nuevos como Bitcoin? Que a veces se vende como un oro digital. Pues se comportó más como una acción tecnológica de alto riesgo que como un refugio. Se hundió por debajo de los $90,000. Y para rematar el día, a este cóctel se sumó un factor externo, una venta muy fuerte de bonos del gobierno japonés que, por contagio, añadió aún más presión a los mercados de deuda globales. Vaya día. Fue uno de esos días en los que nadie quiere descolgar el teléfono. Este análisis que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estáis en Argentina o planeáis viajar, tenéis que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: coches, hogar, comercio, lo que necesitéis. Tenéis su WhatsApp, su página web y su correo electrónico en la pantalla o en la descripción para que podáis contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este proyecto. Nos encanta trabajar con vosotros. Vale, entonces llegamos al miércoles con un mercado completamente noqueado, en la lona. Pero, lejos de calmarse, la cosa empeoró durante la mañana. Hubo un par de eventos clave, ¿no? Sí, hubo 2 eventos clave al mediodía que echaron más leña al fuego. El primero, como decías, fue una subasta de bonos del Tesoro a 20 años que salió rematadamente mal. Tuvo una demanda muy débil. ¿Y qué significa exactamente demanda débil en una subasta así? ¿Qué implicaciones tiene? Implica que al gobierno le costó más dinero encontrar compradores para su deuda.
En la jerga del mercado se dice que la subasta tuvo una cola muy grande, lo que significa que el tipo de interés final que el Tesoro tuvo que pagar, un 4,846%, fue bastante más alto de lo que se esperaba. Malas noticias. Malísimas. Esto encendió todas las alarmas sobre la situación fiscal de Estados Unidos y su montaña de deuda. Es un síntoma de que los inversores empiezan a exigir una prima de riesgo mayor. Vale, malas noticias para las finanzas públicas. Y mientras los mercados intentaban digerir esto, la atención también estaba puesta en otro sitio, en el Tribunal Supremo. Correcto. De forma casi simultánea, se estaban desarrollando los argumentos orales del caso Trump contra Cook. Y esto no era un tema menor. Se trataba del intento del Poder Ejecutivo de destituir a una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Alisa Cook. Un ataque directo a la independencia del Banco Central, que es uno de los pilares de la estabilidad financiera. Justo. El mercado lo interpretaba como una prueba de fuego para la autonomía de la Fed. Si el Ejecutivo puede quitar y poner gobernadores a su antojo, la credibilidad de la política monetaria, pues, quedaría muy tocada. Entiendo. Hay que decir que los primeros informes desde el tribunal sugerían que los jueces se mostraban muy escépticos con los argumentos del gobierno. Esa percepción, actuó como un pequeño ancla, evitó un pánico aún mayor, pero la tensión era absolutamente palpable en las mesas de operaciones. Y aquí es donde la historia da un giro de guión digno de una película. Tenemos un mercado al borde del abismo, con miedo a la deuda, miedo a la inestabilidad institucional. Y de repente, desde Davos, todo cambia. El cambio fue radical y vino directamente del presidente. Primero, durante un discurso en el Foro Económico Mundial, intentó calmar las aguas. Aseguró que no usaría la fuerza para adquirir Groenlandia, aunque mantenía su interés en negociar. Eso ya sirvió para templar un poco los nervios. Pero entiendo que ese no fue el detonante de la explosión alcista. Fue algo mucho más concreto, ¿verdad? Efectivamente. El verdadero catalizador llegó poco después a través de sus redes sociales. Anunció que había alcanzado un marco para un futuro acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre el asunto, y entonces soltó la frase que lo cambió todo. A ver. No impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero. Y la reacción fue... Instantánea. Instantánea y de una violencia inusitada. Los índices se dieron la vuelta con una fuerza brutal. El Dow Jones recuperó 700 puntos en un abrir y cerrar de ojos. El S&P 500 y el Nasdaq no solo borraron las pérdidas, sino que cerraron con subidas superiores al 1,3%. Increíble. La montaña rusa hizo un viaje de ida y vuelta completo en apenas unas horas. Vale, entiendo por qué el mercado rebotó. La marcha atrás con los aranceles es una noticia fantástica, pero la violencia y la velocidad de la subida siguen sin cuadrarme. Tiene que haber algo más bajo la superficie, porque esto no parece una reacción, digamos, normal. Y no lo es. Aquí es donde la explicación deja de estar en los titulares y pasa a la sala de máquinas del mercado. Para entender esa velocidad, tenemos que hablar de la microestructura, y en concreto de un producto financiero que se ha vuelto omnipresente, las opciones 0DTE. 0DTE. Suena a algo muy técnico. ¿Puedes explicar qué son? Son las siglas de Zero Days to Expiration. Son opciones que vencen el mismo día que se compran y se venden. Han experimentado un crecimiento explosivo, hasta el punto de que ya representan casi el 60% de todo el volumen de opciones sobre el S&P 500. 60%. Son básicamente apuestas de muy corto plazo sobre la dirección del mercado. O sea, es como si una parte enorme del mercado estuviera haciendo apuestas de casino que duran solo unas horas. Es una buena forma de verlo, y esta dinámica crea un efecto muy particular relacionado con los creadores de mercado, los market makers o dealers. Cuando miles de inversores venden estas opciones, los dealers están al otro lado, comprándolas. Y para cubrir el riesgo que asumen con esa compra, se ven forzados a operar en contra de la tendencia. Espera, ¿cómo que en contra? Para neutralizar su riesgo, tienen que comprar cuando el mercado baja y vender cuando el mercado sube. Piénsalo como los amortiguadores de un coche. Normalmente, la actividad de estos dealers suaviza los baches, absorbe la volatilidad y mantiene el mercado en un rango más o menos estable. Entiendo. Un estratega de UBS lo describió como una fuerza de contención muy clara. Entendido. Son una especie de freno de mano automático para la volatilidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega un shock tan grande y tan repentino como la cancelación de los aranceles? Pues pasa que el bache es tan enorme que no solo no lo absorbe, sino que rompe el amortiguador.
y lo convierte en un resorte que lanza el coche por los aires. La noticia fue tan positiva y tan inesperada que el mercado se disparó por encima de todos los niveles clave donde se habían vendido esas opciones. Espera un momento, me he perdido. ¿Por qué están obligados a comprar masivamente justo cuando el mercado sube? Suena totalmente antiintuitivo, como echar gasolina al fuego. Es la pregunta clave. Lo hacen porque su cobertura inicial era vender a medida que el mercado subía. Cuando el mercado vuela por encima de sus precios de ejercicio, el riesgo de sus posiciones en opciones se dispara exponencialmente. La única forma de neutralizar ese riesgo galopante es deshacer la cobertura a toda prisa. ¿Y deshacer una cobertura que era vender implica? Hacer lo contrario, comprar. Tienen que comprar de forma masiva en un mercado que ya está subiendo como la espuma, simplemente para no quebrar. Madre mía. O sea que el mismo mecanismo que normalmente estabiliza el mercado, en una situación extrema se convierte en un acelerador brutal. Exactamente. Su propia actividad, que es puramente mecánica y de gestión de riesgos, se convierte en el combustible que alimenta el cohete. En lugar de frenar el movimiento, lo amplifican de forma exponencial, creando lo que una de nuestras fuentes llama un rebote parabólico. ¿Ya? Ese motor oculto, la dinámica de estas opciones, es la única explicación para la increíble violencia y velocidad de esa remontada. No fueron solo los inversores reaccionando a una buena noticia. Fueron los mecanismos internos del mercado entrando en una espiral autoalimentada. Y bueno, una pequeña pausa. Si os gusta lo que estáis escuchando hoy, os invitamos a suscribiros al canal, dejar un me gusta y comentarnos qué temas os gustaría que abordásemos en próximos análisis. En la descripción de este vídeo vais a encontrar dos enlaces importantes, uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal por si queréis apoyar este proyecto. Vuestro aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. Recapitulando, la increíble montaña rusa de esta semana no fue producto de un solo titular. Fue más bien una tormenta perfecta. Tuvimos un detonante geopolítico clarísimo con la amenaza sobre Groenlandia. Luego miedos macroeconómicos muy reales con esa subasta de deuda fallida. Y finalmente, la pieza clave, una estructura de mercado oculta. Dominada por estas opciones de cortísimo plazo que primero actuó como un dique de contención para luego romperse y amplificar la ola de forma explosiva. Exacto. Lo fascinante aquí, y lo que nos deja pensando, es cómo la propia mecánica interna del mercado se está convirtiendo en una fuerza tan o más poderosa que los fundamentales económicos. Con tantísima actividad concentrada en estos instrumentos de vida tan corta, uno se pregunta, ¿un mercado en calma, como el que a veces vemos gracias a estos amortiguadores, indica realmente estabilidad? O simplemente está acumulando presión en silencio. Exacto, esperando el próximo gran shock. Esto plantea una cuestión importante para el futuro. ¿Estos nuevos productos financieros están creando estabilidad real? ¿O solo la ilusión de ella entre un episodio de caos y el siguiente? Y con esa reflexión llegamos al final de este análisis. Esperamos que os haya resultado útil para entender el porqué de tanta locura y que nos acompañéis en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker360 por hacer posible este programa. Recordad que en la descripción tenéis los enlaces a nuestro patrocinador y también a PayPal por si queréis echarnos una mano. Muchas gracias y hasta pronto.